Hola gente, bienvenidos al Goldcast, que episodio Número 2. Título: Tocineta en llamas. Dije chancho en el episodio pasado, claramente me equivoqué, pero ustedes entienden. Tocineta en llamas. ¿Por qué tocineta en llamas? Bueno, presentémonos primero. Sí. Yo soy Fabio, socio y aficionado al whisky. Socio de Gold Taste y aficionado al whisky. Soy Juan Sanabria de Singomar, Costa Rica, y socio también de Gold Taste. Y bueno, yo soy Rodolfo, soy aficionado al whisky, amigo de Fabio desde hace muchos años, y estoy aquí en gran parte por culpa de él. Y nuestro conejillo de Indias. Soy el conejillo de Indias, claramente, para el primer episodio con invitados. Es correcto. Y la mente maestra detrás de toda la magia que sucede. Muy importante. En el audio y el video, así que... Pero bueno, así que sí. Cualquier problema técnico, tenemos a Rodolfo, 100%. Pero Rodolfo es un excelente ejemplo que tal vez mucha gente se puede sentir identificada con alguien que justamente vamos a tocar el tema hoy, que se ve muy afectado actualmente por el tema del ahumado. Exacto. ¿Verdad? Que vamos a tocarlo. Porque... Entonces, suave, ¿por qué tocineta en llamas? Precisamente. ¿Por qué? Porque hay whiskies acá que huelen a tocineta en llamas. No, digamos, eso es, de nuevo, el mundo de los whiskies ahumados es sumamente interesante porque hay muchas notas y hay muchos estilos y hay un rango de sabores que uno no se espera encontrar en absolutamente nada, menos en algo que uno se toma. Uno se esperaría que vienen de un solvente o de algo que se puede echar en un motor para que corra un generador, ¿verdad? Y son notas, y lo digo en el mejor de los sentidos. Sí. La gente, claro. con el mundo de los ahumados, la vara es que uno dice, todas este poco de varas, ¿verdad? Como, huele a curitas, sí. Huele a yodo, huele a llanta quemada. Y la gente dice, ¿por qué diablos voy a querer tomar esa vara? Pero la respuesta es muy simple y es porque sabe delicioso. Sabe ser humano es masoquista. No, en realidad sí. O sea, evidentemente no sabe tan mal como puede sonar, pero en realidad es algo que el ahumado es algo es curioso porque es algo de que hay blancos o negros. Por lo general no hay grises. O sea, o te enamoras de los ahumados o los odias. Y no necesariamente los vas a odiar por siempre, pero mucha gente, conozco a gente que sí. Pero bueno, es un tema que es el whisky ahumado. Por eso quisimos hacer un episodio exclusivamente de whisky ahumado, porque es muy amplio y es algo muy, muy en moda incluso. Y bueno, tenemos casos como de Rodolfo, todos que pasamos por el caso de enamorarnos en algún momento de los whiskies ahumados y de quedarnos ahí un buen rato, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, queremos compartir la experiencia, hablar un poquito de qué son los whiskies ahumados y cuáles son sus características. Sí, y precisamente por eso tenemos estos 3 whiskazos aquí en la mesa, y es porque cada uno de estos corresponde a una marca de la cual, que fue, digamos, nuestro primer amor dentro de los whiskies ahumados, y entonces escogimos cada uno de esos para nosotros hablar de verdad, de qué fue lo que nos atrapó realmente y por qué estos whiskies y estas marcas nos atraparon cuando empezamos con ese mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que toca es qué problema hay que servirse un whisky, por favor. Tenemos aquí Talisker, Ardbeg y Laphroaig, 3 destilerías míticas de Escocia y reconocidamente ahumadas. Talisker 10, Talisker tiene una historia personal. Rodolfo, ¿tienes una historia con Talisker? Sí, claro. ¿Qué más o menos cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo conociste? El Talisker, una pareja que tuve fue la que me introdujo a Talisker. Y yo no tenía idea que eran whiskies ahumados hasta que probé eso. Gracias. ¿Y qué fue a primer sorbo? Sí, completamente. ¿No hubo un momento de rechazo, de decir que sorpresa? No. O sea, yo soy músico, ¿verdad? Yo toco música. Y uno de los... no sé si es un meme, un chiste que hay por ahí, ¿verdad? Pero uno de los mejores cumplidos que un músico le puede hacer a otro músico es la cara de asco. El stank face, como... Ufa. Es un cumplido. Ufa. Y es exactamente esa sensación, esa emoción, ese feeling lo que me generan los whiskies ahumados de ufa, qué rico. ¿Verdad? Entonces, de primera entrada me gustó, y de hecho
El Talisker fue el primero que probé y bueno, después una vez con Fabio, que Fabio me hizo una cata, digamos, privada, él y yo, y probamos muchos whiskies y llegamos de repente a una parte de ahumados y él me dijo, ok, aquí es un antes y un después para mucha gente, de aquí hay gente que no pasa y más bien para mí fue como toda la parte, digamos, antes de eso, no me acuerdo. Y todo lo que me quedó fue después con los ahumados. Y yo, que no, quedémonos aquí. Porfa, quedémonos aquí. Que eso es algo sumamente interesante porque, ¿verdad? Uno de los temas que decidimos abarcar en este podcast, bueno, en este episodio, es el hecho del famoso rabbit hole de los ahumados, o esa obsesión que le agarra a uno por esa novedad que uno siente cuando empieza en este mundo. Es un mundo tan, ¿cómo lo digo? Tan alucinante y tan diferente a la variedad de sabores que tienen los otros whiskies, que uno nada más quiere quedarse ahí. ¿Por qué? En mi caso, por varias razones. Primero, yo nunca he mordido un pedazo de pantano escocés como para saber a qué sabe esa vara. Entonces, es sentir, oler y probar ese sabor en un destilado, en este caso en un whisky, es algo que abre la biblioteca mental y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es eso. El cerebro literalmente no sabe qué conexiones hacer. Totalmente. Entonces, uno es tanta la curiosidad que despiertan estas cosas que, bueno, todos nosotros nos hemos ido en épocas en las que queremos quedarnos en ese mundo de los ahumados por meses. Es que es eso, es como me evoca demasiadas imágenes de paisajes. Es como una sinestesia muy loca porque legal. Uno prueba un whisky de estos ahumados y se imagina una fogata, se imagina un sillón de cuero en una cabaña a la par de un cliff así en Escocia, ¿verdad? O sea, se imagina, no sé, una huelga, una manifestación. llantas quemadas, cócteles molotov, pañuelos, saliendo hospital. Exacto. Sí, hay un tema también que muchas veces la gente, bueno, efectivamente todo lo que han dicho es totalmente cierto y me identifico, pero también creo que es importante como señalar tal vez un poquito cómo se hacen estos whiskies, porque son así. Exacto. ¿Verdad? Como de ir al origen. Bueno, básicamente no queremos cansarlos con tecnicidades aquí, pero el ahumado viene de vamos a ver, el proceso del whisky empieza con cebada de los single malts, cebada, que es el grano. La cebada se empieza a maltear. Maltear es que se sumerge en agua, empieza a germinar, eso es el maltear, y esa germinación hay que detenerla. Y la diferencia acá, el componente diferenciador que entra en juego, es que justamente el horno con el cual se va a secar, bueno, una de las opciones de secar esta cebada es con un horno, y el componente combustible es la turba. La turba es un componente orgánico que está en los suelos, en bosques de turba, en Escocia hay mucho, y este componente es combustible que se utilizó por mucho tiempo en Europa, especialmente para calentar los hogares. Y bueno, en este caso se utilizó, se descubrió que se puede utilizar para secar esa cebada, para detener la germinación. O sea, es como un carbón muy es como un carbón, una tierra de un pantano. Ajá. Básicamente. Yo había leído que era como entre barro y carbón. Es como un intermedio entre esos dos. En el sentido en el que no genera tantísimo calor y tanta combustión, ¿verdad? Como llama, como el carbón. Claro. Pero asimismo, sí genera un montón de humo, ¿verdad? Sí genera combustión, que es una fuente de calor. Exactamente. Entonces es una combustión más incompleta. Como más tenue, por decirlo de una manera, si eso se puede decir. Sí, en ese momento que se empieza a secar esa cebada, ya esa turba, ese humo, se pega al grano, y a partir de ahí ya es imposible que deje su componente ahumado. Y lógicamente las destilerías juegan con eso, con el nivel de ahumado, qué tan ahumado, en fin. Tiene que ver con la temperatura, con el tiempo en que se deja secando, en fin. Esto es lo que le da el componente y que no va a perder durante todo el proceso de toda la fermentación, la destilación, la maduración. No va a perder. ¿Y por qué secar la cebada? ¿Por qué secarla? Porque bueno, el tema es la germinación, que por eso se llama cebada malteada. La germinación es lo que te va a permitir
que ese grano, que la fermentación sea más fuerte, que sea mejor, que incluso se alcancen niveles de alcohol más óptimos. O sea, va a permitir una optimización del grano para permitir una fermentación más fácil y más comida para la buena. Es correcto. Entonces, justamente eso es lo importante de ese proceso. Claro. Pero entonces hay que secarlo. ¿Qué pasa con los whisky que no son ahumados? Pues no son secados con turba, son secados con aire caliente y otras formas, ¿verdad? Entonces no tienen ese componente ahumado. Pero bueno, ese es el comienzo de estos monstruos del humo que tenemos acá. Y bueno, Talisker es uno de ellos. ¿Ustedes qué piensan cuando hablan, cuando huelen o toman Talisker? Yo pienso en sal marina, yo pienso en yodo, yo pienso en picante, muy rico, muy picante. Muy rico, muy picante es lo que yo pienso. No, pero de verdad, lo que Talisker a mí, yo creo que Talisker tiene un lugar muy especial en los corazones de los tres, porque es un whisky muy diferente en todo aspecto. No solamente, digamos, y que sea como la entrada al mundo del humo, es solo la cereza en el pastel, porque tiene un carácter muy especial, ¿verdad? Sí. Es como muy único. Entonces, cuando yo pienso en Talisker, yo pienso en humo, en pimienta, en canela y en sal, ¿verdad? Sí. Eso es como lo que yo esperaría, ¿verdad? Cuando voy a esta destilería. ¿Vos qué te parece este? A mí lo que siempre me ha gustado del Talisker, obviamente, es el humo, y en segundo lugar la sal. El aspecto marino, el carácter marino que tienen estos whiskies fue algo que me llamó muchísimo la atención del Talisker, del Lagavulin, por ejemplo, que jamás en la vida pensé que podía saborear algo que me hiciera pensar que iba en el mar, que estaba en un lugar donde hasta me imagino como el mar pegando contra las piedras, así. Algas, claro. Sí. ¿Y por qué no hay? Yo tengo una historia con Talisker. Talisker es como casi que fue mi primer ahumado, digamos que después de Highland Park, pero realmente ya un nivel ahumado mayor, Talisker 10. Y Talisker 10 en realidad me costó por lo menos la mitad de la botella que yo empezara a apreciarlo, a disfrutarlo. Me costó, fue un choque. A diferencia de Rodolfo, a mí me costó cuando empecé. Y después ya empecé y yo, ¿qué es esta maravilla? Como que fue un cambio así como de noche a la mañana. Y lo empecé a amar. Porque al principio a mí me parecía como, cuando yo lo empecé a oler, como a hospital. Una sala de hospital, yodo, curitas. Fuerte, yodo. Exactamente. Entonces para mí fue un choque como, ¿qué es esto? ¿Verdad? Que no sabía si me gustaba o no estaba muy claro, pero después ya me gustó. Y bueno, es algo que es un Talisker que no puede faltar en mi colección porque me encanta. Sí, es vacilón porque, digamos, este mundo del humo tiene una gigantesca variedad de notas, ¿verdad? O sea, es que no, si estamos hablando de que la turba es algo que se encuentra en el subsuelo, ¿verdad? Que se encuentra abajo generalmente de zonas pantanosas. Entonces, la composición vegetal que tenga va a alterar totalmente. Exacto. Bueno, no totalmente, pero va a alterar el sabor y el olor que da. No toda la turba va a ser igual. Exactamente. Entonces, en nuestro episodio anterior vimos Highland Park. La turba de Highland Park es como mucho más floral, es como muchísimo más perfumada, ¿verdad? Así. Esta turba de Talisker es ya metiéndonos como más en la parte de madera quemada, vegetación quemada, que no necesariamente es como esas hierbas, o así. Esto ya es como más musgo quemado, madera quemada. Pero si llegara todavía, orgánico. Creo, si llegara a niveles de, por ejemplo, los otros dos que tenemos aquí, o sea, para mí es como decía Fabio, o sea, la diferencia entre las turbas, y no solo la turba, lógicamente todo el proceso tiene componentes de sabor que van a afectar el producto final. Correcto. De hecho, Talisker a mí me pareció muy curioso. Yo una vez recibí una masterclass de Talisker y indicaban que el espíritu de Talisker es uno de los más nobles. O sea, que son pots, son steels, alambiques altos, que hay mucha... vamos a ver, reflujo. Entonces, lógicamente sale un espíritu delicado. Pero cuando vos pruebas Talisker, decís, ¿cómo va a ser esto delicado? Porque está el componente de la turba. O sea, pero entonces es curioso porque realmente no necesariamente es un espíritu fuerte, agresivo, sino que el componente de la turba, entre otras cosas, probablemente la turba es el que más aporta a un whisky
de cierta forma que es, o sea, no te deja indiferente. No es un whisky suave ni aburrido, es un whisky intenso y particular en sus sabores. Claro. ¿verdad? Sí, creo que al final también no es tan ahumado como otros. Es correcto. Realmente es mucho más liviano. Sí. A pesar de que sí tiene ese carácter ahumado bien en su cara. Sí, porque No se queda después ahí jodiendo, ¿verdad? Que igual es rico, pero... Sí. Bueno, pero es que también hay que no solo a nivel de turba son diferentes, porque también, como decíamos, el proceso, el ahumado que va pegándose a la cebada, en realidad lo que va pegándose son los fenoles. Los fenoles son los componentes químicos que va sacando el humo. Entonces, hay distintos tipos de fenoles, porque no es lo mismo una turba que estuvo, como dice Fabio, que estuvo en contacto con el mar, a una turba de tierra adentro, ¿verdad? Entonces, eso va aportando diferencia en el sabor. Aparte también el ppm. ¿Qué es el ppm? Es la unidad de medida para cuando usted va a secar, o las destilerías van a secar su cebada con la turba, le ponen el nivel ppm. Yo quiero una turba, una cebada con un 25 ppm, por ejemplo, partes por millón de fenol. 25 es, por así decirlo, es Talisker. 20-25 es Talisker. Wow. Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, esos son, usted lo siente muy ahumado, pero si pensamos que Ardbeg tiene 55 ppm, significa que hay otra escala superior. Y todavía si hay Octomore, que es una de Bruichladdich, que están 160, 170 o más ppm, podemos esperar todavía niveles de ahumado mayor. Entonces, es como, Talisker es como decir, es una entrada también a un nivel ahumado ya medio, pero todavía a partir de ahí hay ahumados mucho mayor. Claro, y fijo hay un límite para lo que el paladar puede... Es correcto, sí. Eso dicen, ¿verdad? Que por ejemplo, usted dice 55 ppm y que el 150 ppm, por lo general usted ya no va a distinguir una diferencia así como de 3 veces, no lo vas a sentir. Sí, a mí me gustan mucho las IPAs de las birras, por ejemplo. Y las IPAs, ahorita no recuerdo el nombre de la unidad, pero también tienen una unidad para medir el amargor. Y argumentan que... La IBU es... Ajá, algo como IBU. Ajá. Y después de cierto nivel ya su paladar no lo distingue. O sea, como que ya se te saturan las papilas y no puedes... No hay como ninguna ganancia adicional. Se vuelve tan... A mí me ha pasado con whiskies ahumados, digamos, como los Octomore y así, que llega un punto en el que es tanto humo que la vara nada más se convierte, o sea, adquiere una nota como diferente, ¿verdad? Es como que empieza humo y de pronto otro es como un quesillo pasado. Porque el cerebro nada más dice, no puedo procesar más humo, ahora voy identificando otra cosa. Que eso es, ahora, y otro tema que me gustaría tocar es el hecho de, ¿verdad? Uno prueba los whiskies ahumados, pero tienen, digamos, si la idea es catar los whiskies, ¿verdad? Los whiskies ahumados tienen un lugar en la noche, ¿verdad? En términos como de ese orden que hay que llevar, de empezar catando unos y terminar catando los ahumados. Entonces, ¿por qué si vos organizas una cata, por qué dejarías los ahumados de último? Bueno, es muy importante, es un excelente punto, porque en realidad justamente uno los acomoda al final. O sea, al menos que es una cata solo ahumados, que eso sería una bomba de humo para el paladar. Amanece como uno con un cenicero. Sí, por favor. Como levantó todo el mundo acá. Sí. Que bueno, es muy común también, o sea, perfectamente. Pero si vos va a tener una cata, no solo una cata, o sea, si vas a tomar whisky con tus amigos en la noche y vas a tomar varios whiskies, que muchos, por lo general, bueno, eso es otra cosa. La mayoría de gente dice, mucha gente piensa que la mayoría de whiskies son ahumados, y el contrario. Más bien es el porcentaje mínimo, más bien son los ahumados. Hay mucho whisky que la mayoría es no ahumado. Entonces, los ahumados uno los acomoda al final porque te va a afectar ya todo el paladar. Digamos, si vos empezás con un ahumado, y especialmente si son ahumados fuertes, ya todo lo demás, los whiskies más livianos, más frutales, más de carácter más suave, pues al final de cuentas vas a afectar todo lo que tomas después. Entonces, por lo general uno deja los ahumados al final, ¿verdad? Entonces... Eso es algo muy interesante, y es el hecho de que ese componente de humo es muy persistente en el paladar. Digamos, porque para mí la parte de los ahumados
¿verdad? Y toda la categoría de whiskies ahumados lo que le agrega es una capa de complejidad extra a un whisky. Lo dijimos hace poquito. Talisker, los mismos, ¿verdad? Dueños o productores insisten en que es un destilado relativamente delicado, ¿verdad? Sí. Ese ahumado hace que se genere una capa más de complejidad de sabor. Sin embargo, esa capa de complejidad de sabor es muy persistente, sí, ¿verdad? Usualmente si un whisky tiene un componente ahumado y especialmente ahumado con turba, eso va a quedar en el paladar bastante. Sí. O sea, si yo me he despertado después de tomar ahumados sintiendo que tengo un cenicero en la boca al día siguiente. Y no es que no me lavo los dientes, es que de verdad es tan persistente que sí llega a afectar la apreciación de los whiskies que siguen después de eso. De hecho, sí, yo digo que muchas veces que si usted se va, eso es un tip que les puede salvar la vida. Si ustedes dicen, no sé, a su esposa, a su novia, voy a salir, voy a hacer tal cosa y realmente van a ir a tomar whisky y tienen whisky ahumado, o sea, sépalo de una vez que evidentemente cuando usted llega a la casa se van a dar cuenta que usted estuvo tomando whisky ahumados. O nada más dígale que se comió un cenicero. Sí, porque estaba en una carne asada o no sé, y que mordió un pedazo de carbón. Siga una pregunta. Yo también he escuchado mucha gente referirse al Johnny Negro, al Johnny Walker Black Label, ¿verdad? Como un whisky ahumado. Sí. ¿En qué sentido es similar o diferente a estos? Bueno, Johnny, primero que todo, recordemos que Johnny Walker es un blend. Entonces, un blend tiene alto componente de whisky de grano, pero tiene un porcentaje de whisky de malta. Y Johnny Walker, entre sus maltas, Diageo, que es la empresa que dueña de Johnny Walker, lo que hace son mezclas. Y dentro de las maltas que utiliza para sus mezclas, utiliza justamente whiskies como Talisker, como Colila, como Lagavulin. Entonces tiene componentes de whiskies ahumados. Pero lógicamente estamos pensando que, por ejemplo, el Johnny Walker Double Black, más o menos dicen que anda en 20 ppm. Entonces podemos esperar que tal vez un Talisker, y aparte 100% malta, entonces va a ser más intenso. Yo creo que Double Black es como lo parecido a Talisker, pero un poquito menos. Es mucho más liviano. Por ahí me pregunta, porque nunca había considerado Double Black, por ejemplo, como ahumado, a pesar de que sí lo había probado mucho antes de meterme en estos. Y para mí está como en otra categoría completamente a nivel de sabores, porque nunca le sentí eso. Tal vez ahora sí lo voy a probar. Sí, porque es que justamente reconozco más esos sabores. Pero sí, porque pensemos que, digamos, tal vez tiene, no sé, 20% de Talisker, nada más. Entonces, lógicamente, el ahumado va a ser menos perceptible que un Talisker. Que lo hace más fácil de... Es correcto. Entonces, tal vez a la gente que le busca, justamente, puede servir para recomendar. La gente que les gusta, que ha probado el Johnny Negro, el Double Black, el Green Label, podemos pensar que el siguiente paso es este tipo de whiskies. Claro. ¿Verdad? Ya me sabe a piscina en la boca. Puro yo. Y no sé si... También es la sal, ¿verdad? Sí, no sé si... Siempre lo así como con agua de piscina, pero rico, ¿verdad? Por favor. En un sentido, si es que es posible. No es que lo van a ver chupando agua de piscina. No, pero es que es tan extraño porque legal. Uno piensa en agua de piscina, pero bien. Pero lo que pienso es ese olor como al cloro de una piscina a la que le acaban de echar cloro. Pero yo sé que es por el aspecto como marino salado. Lo que salva toda descripción que suena absurda, siempre uno termina con, pero en un buen sentido. pero en un buen sentido. Mal, pero rico. Es como agua de piscina, pero rico. No, pero otra cosa importante también que vale la pena destacar es que muchos de esos whisky no solo tienen el componente ahumado, tiene el componente salino. Ajá. ¿Verdad? Porque muchos de ellos están en la costa. Sí. Justamente. Talisker es una destilería que está en la costa, Ardbeg también, Laphroaig también. Sí. Todos estos son de Islay, ¿verdad? No, Talisker es de las tierras de la isla Skye, que pertenece a las. Y esa es una isla que está más al norte, ¿verdad? No, en realidad está como. Skye no está al norte. Está como a la par. Ahí, como noreste. Un poquitito. Noreste, pero Islay más abajo. Sí. Es como aquí. Correcto. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene? El componente salino. El mapa. Sí. Wax on. Puedes ponerlo ahí en edición. El componente salino es importante y afecta también porque se pega desde el momento de la turba hasta la maduración. Se dicen que las barricas justamente del roble son muy permeables, o sea, aceptan mucho el componente externo. Son muy porosas. Entonces podemos pensar que la sal, lógicamente la sal,
es un componente que afecta mucho. Usted tiene un carro en la costa y a los años empieza toda la sala. Bote esa cochinada. Sí, exactamente. Entonces, imagínense lo que puede ser en una barrica que es porosa de madera, ¿verdad? De cierta forma, pensaría que entra el componente salino al espíritu. Entonces, justamente es por eso es que uno encuentra notas salinas, marítimas en un whisky, ¿verdad? Claro. Es súper interesante porque, digamos, la turba digamos, un whisky puede saber ahumado por múltiples razones, ¿verdad? Porque, digamos, porque el sabor a turba puede ser un proceso que viene desde la destilación, que es como lo normal, digamos, es como cuando escuchamos de un whisky ahumado, generalmente es porque se seca con cebada. Se seca la cebada con turba. Sí. Pero también está el hecho de que podemos tener un whisky que no está ahumado en su proceso de producción, pero lo añejaron en barricas que tenían whisky ahumado, y eso hasta cierto punto le permea ese sabor a turba que tenía el contenido anterior de la barrica, que viene un episodio nada más de las barricas y todo. Pero a lo que voy con esto es que o sea, hay muchas maneras de hacer que un whisky tenga ese saborcito ahumado, ¿verdad? No se limita nada más a que sea secado con turba desde su destilación. O incluso mucha gente proceso de destilación. Dice que también le aporta cierto ahumado, digamos, que tal vez que usted se identifica con que puede saber ahumado el tema del carbonizado de la barrica. Ese es otro tema. Bueno, por eso podemos hablarlo más adelante. ¿Qué tal si vamos al segundo whisky? Démosle. Que es Ardbeg. Démosle. Sí. Tal vez, Rodolfo, qué bueno. Bueno, seguimos con el segundo whisky de la lista. Ardbeg es uno de los reconocidos ahumados de Escocia. Ese es el Wee Beastie, ¿verdad? Este es el Wee Beastie. Que risa la cultura escocesa, ¿verdad? El uso de la palabra wee para todo. ¿Por qué? Wee drum. Ajá, significa pequeño. Sí, es chiquitillo. Entonces I was just a wee lad. Sí, y es como para decir, sí, solo un traguito, sí, y nos vamos. Algo chiquitito. Solo un traguito, ajá. Sí. Inofensivo. Me encanta. Bueno, Ardbeg es, si hablamos de whisky ahumados hay que hablar de Islay, ¿no? Ah, definitivamente. Definitivamente. Islay, que es para muchos el paraíso de la meca. De la meca del whisky ahumado. En realidad es una isla de Escocia pequeña que actualmente creo que son 7 destilerías. Exacto. Que son apenas, creo que son 7 destilerías. Son 9, creo. Pero con las nuevas. Yo voy a decir, que ya están embotellando. Yo voy a decir 8 solo para que... Vamos, saquemos cuentas. Bueno, vamos a ver. Empecemos. Colila. Como Plaza Sésamo. Vamos a ver qué tal si estudiamos. Colila, Ardbeg, Lafroig, Lagavulin, Kilhoman, Bowmore. Lagavulin ya dijimos. Sí, ya dijimos. Bruichladdich. Bruichladdich, 7. Ajá. Nos falta una. Siempre se le olvida una. Voy. No, yo creo que estamos. Bunnahabhain. 8. 8, ¿verdad? Entonces, sí, 8. 8, y creo que hay varias que están en proceso ya de construcción y incluso de maduración ya de su whisky, pero lógicamente en Escocia no pueden sacar un whisky con menos de 3 años, entonces, para llamarse whisky. Por lo tanto, actualmente no están produciendo todavía. Activas 8. Sí, okay. Es que qué clase de proyecto tan ambicioso es montarse una destilería, ¿verdad? Sí, imagínese que... Y eso es solo para la inversión inicial. Ahora, para producir un whisky, para producir un destilado, añejarlo y poder venderlo como Scotch whisky, tiene que pasar mínimo 3 años y un día para poder vender el contenido de esa barrica, ¿verdad? Y este boom tal vez que hemos visto en los últimos años y del que yo creo que yo he sido víctima. Se está haciendo la víctima. He sido víctima. Soy una víctima más. Lo que me llama la atención es que son como las bases para una cultura de whisky mucho más grande y mucho más oferta, pero toma mucho tiempo llegar a eso. Es correcto. Entonces, ¿pero qué hacen mientras tanto? Ginebra. De hecho, creo que no soy conocedor de Ginebra, pero Bruichladdich tiene una marca. Sí. Botanist, sí, creo que solo es destilado como de un grano, y creo que literal es como una infusión. Ajá. Pero bueno, pero entonces es deliciosa. Eso es lo que puedes mantener un poquito de ahí en la entrada antes de que pasen 3 años para que ya sea vender como whisky, ¿verdad? Exacto.
Pero si bueno, les gusta la ginebra, no necesariamente les va a gustar el whisky. sí, es muy diferente. Sí. Es muy diferente. Es como decir vodka y whisky también. Es algo más diferente. Pero bueno, eso es otro episodio. Eso es para otro episodio. Sí, pero bueno, hacemos coctelería en el otro episodio. Ardbeg es mucho menos marino. Pero tiene un. Ajá, pero es más. Bueno, vamos a ver, Ardbeg, para mí, Ardbeg está aquí porque, bueno, no podía faltar Ardbeg en una discusión de ahumados. Pero también porque, bueno, tal vez no específicamente esta botella, pero cuando yo probé Ardbeg por primera vez, que fue el Ardbeg 10, para mí fue como. O sea, yo pensé que yo había probado buenos whiskies y había probado unos cuantos. Pero hasta cuando yo probé Ardbeg fue como decir, hello, aquí estoy, este soy yo, una cachetada. Y me dijo, y yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, es algo totalmente diferente a lo que yo había probado y que me encantó. Y bueno, Ardbeg es una destilería chineada, pero si uno habla de whisky de Islay, Ardbeg, tal vez las 2 o 3 destilerías famosas de Islay, que son Ardbeg y Lafroig, las dos, ¿verdad? Y tal vez la Gauguin, pero Ardbeg es como decir la marca, usted ve Ardbeg y dice Islay. Que se tienen un pique entre esas tres, sí, por pelearse, digamos, a nivel como de percepción. ¿Cuál es? Exacto. Pero cada una, está bien picante, man. Cada una tiene su identidad. Correcto. ¿Verdad? Correcto. De hecho, yo no sé, yo Ardbeg siempre lo asocio, bueno, lógicamente no podemos hablar de 100% de sus whiskies, pero siempre lo asocio con el tipo de ahumado como de barbecue, como de carne asada, como de llantas quemadas. Para mí Ardbeg es ese sí, yo también lo asocio como con un humo como, digamos, a mí lo que me encantó en ese momento del 10, ¿verdad? Era que era un balance muy bueno entre esa parte ahumada y esa parte cítrica. Sí. Era como muy balanceado en ese aspecto. Y a mí lo que me ha gustado de Ardbeg es que es un humo como todavía más intenso y como más sucio, ¿verdad? Es como, y sucio, voy a explicar lo que quiero decir. No es un humo como muy floral, como muy, ¿verdad? Perfumado, no, esto ya estamos acá como en un humo que es como algo que uno se imagina saliendo de una fábrica, sí, ¿verdad? Sí, parece industrial. Ajá, exactamente. Es como un humo sucio, sí, como intenso. Ajá. Y como un toquecito como artificial. Que es de, ok, ejemplo, briqueta briqueta ya carbonizada, ya quemada. Que es lo que vos dijiste de barbacoa, ¿verdad? Sí, que bueno, las briquetas hay unas que son sumamente artificiales, ¿verdad? Que no huelen como a madera quemada, sino a briqueta. Sí. Es ese tipo de humo como químico. Pero a la vez lo que me encanta es que se balancea muy bien con sus otros componentes, ya sea el 10 que es principalmente ex-bourbon, ya sea que yo lo probé cuando era un poco más ex-bourbon, ahora aparentemente es como tiene una influencia de Jerez un poco más. Ajá, pero mae, es delicioso ese balance. Sí, ese es el que le da el nombre al episodio para mí, porque le siento. Justamente iba a decir eso. ¿Cómo se llama el episodio? Tocineta en llamas. Para mí tocineta es Ardbeg. O sea, especialmente el Lugedal. Para mí Lugedal es tocineta. Y bueno, este es como decir Lugedal joven, porque este whisky tiene 5 años. Wow. O sea, es increíble, un whisky de 5 años. Sí. Pero bueno, es otro componente, Fallo y Rod. O sea, el tema de la juventud. Se va bien, se llevan bien. La ventaja de los whiskies ahumados es que usted lo saca desde joven y va bien. Porque el ahumado joven es un ahumado intenso que a la gente le gusta. Claro. Es más, se dice que el ahumado va bajando el nivel de ahumado conforme la maduración. Por eso usualmente cuesta ver whiskies ahumados de años de edad aclarada viejos. Que Ardbeg tiene 19 años, pero usted prueba y lógicamente el humo ya es más contenido, más bajo. ¿Qué fue lo que hablamos en el episodio 1? Que es, hay los dos componentes, ¿verdad? Está la influencia de la barrica y está la influencia del destilado. Si estás ahumándolo en el momento de, ¿verdad? Para todo el proceso de secar la cebada, luego molerla, fermentarla, destilarla, etcétera, esa influencia de eso va a disminuir o se va a atenuar, no es disminuir, se va a atenuar conforme pasan los años y va a subir la influencia de la barrica. Entonces, si uno quiere ese leñazo ahumado, así cenicero en la boca, ¿verdad? Todas esas cosas, entre más joven el whisky ahumado, más se va a sentir esa potencia de esa turba, ¿verdad? Sí, de ese humo. Exacto. ¿Ese ya lo has probado? Creo que no lo he probado. No he probado otros Ardbegs, pero el ¿qué tal?
Está buenísimo. Es que legal digamos que este es el comienzo del core race de Ardbeg. Lo loco fue que el primer trago que le pegué fue pura pimienta y el humo, ¿verdad? Y ya después de un ratito, bacon. Y salió ese bacon súper intenso. Así, tocineta, ahumado. Sí. Que le aporta como cierto dulce también, ¿verdad? Sin azul. No, mentira. No nos patrocinan. Entonces, no, cancelado. Cancelado. Hay que exactamente. Tocineta más rica. Tocineta genérica. Sí. Esa tocineta preformada. No, nada que ver. Sí, pero una buena tocineta. Nada de marcas Nada de marcas. Y por cierto, si hay alguna marca que le interese, nada más nos escribe por aparte. Nos mandan toda la tocineta que puedan. Hace falta poner así el correo de Gold Taste abajo. Le ponen el asunto tocineta. Sí. Pero bueno. Pero entonces, ¿qué estamos percibiendo de propiamente? Estamos percibiendo un humo increíblemente fuerte, ¿verdad? Acompañado de un dulce, de unos frutos rojos. ¿Qué eso qué es? Que eso en conjunto. ¿De dónde vienen los frutos rojos? Del Jerez. Entonces, es esa combinación entre ese humo, ese dulzor, esos frutos rojos, lo hace uno pensar como en una jalea de barbacoa. Se me lo quería poner a bailar. Pues es que sé que Fabio sabe. Le tiró esa así como Fabio. No, es que al mal le gusta tirar cáscaras de banana. Así es este mae. No, pero yo sé que Fabito sabe mucho, entonces yo jamás le iba a poner de mal. Bueno, el punto es Ardbeg icónica, ¿verdad? Deliciosa. Qué rico, chile. Y volviendo a un punto muy importante, ¿verdad? Como vos dijiste, esto es un gusto muy polarizante, ¿verdad? Sí. Esto es como el anís, esto es como el curry, esto es como las aceitunas. No sé, bueno, sí, exacto, como los mariscos. Sí. Son sabores que o te gustan o generalmente, ¿verdad? Hablando, o te gustan o no te gustan, ¿verdad? Irónicamente, y algo muy curioso, es que uno esperaría que sabores tan fuertes, tan ¿verdad? Tan marcados, tan presentes y tan dominantes, no le gusten a la mayoría de las personas, ¿verdad? Que la gente normal, que sea como un gusto muy adquirido. Claro. Sin embargo, y hablando, ¿verdad? Hablando cero científicamente, hablando de la muestra personal de las personas con las que yo les he dado whiskies, yo he descubierto que a muchísima gente, a más de la que yo esperaría, le terminan gustando los whiskies ahumados. Entonces es algo que yo no me esperaría. Sí, no, de hecho, en las catas pasa mucho, digamos. Vas a una cata y incluso me ha pasado que hay varias gente que dice, no, es que a mí no me gustan los ahumados. Pero yo les digo, ok, entremos aquí mente abierta. Puede ser que a usted no le gusten cierto tipo de ahumados, pero entre los ahumados hay un universo grande también. Y me ha pasado, efectivamente. Y para mí algo muy gratificante es darle a una persona un whisky y dice, no, es que a mí efectivamente no me gustan los ahumados, pero la siguiente botella es otro whisky ahumado totalmente diferente. Y lo prueba y dice, ok, sí, me gusta. O sea, entonces usted no es que no le gusten los ahumados, tal vez no le gusta ese tipo de ahumados. Exacto. Pero denle la oportunidad. O sea, y si a usted no le gustó hoy, no significa que mañana no le vaya a gustar. O sea, denle la oportunidad. Lo que pasa con los whiskies en general, un whisky no le gustó hoy, no bote la botella, me llama y yo paso a recoger. Pero no boten la botella, muchachos, ya ustedes ya pagaron impuestos, no boten la botella. Exactamente. Donación, ¿verdad? Asunto, llévese esta. Botella en adopción. Pero bueno, es algo muy común. O sea, uno va desarrollando un gusto y no necesariamente porque hoy no te gustó. Lo que me pasó a mi comentario es que yo hubiera botado la botella cuando empecé la botella, pues no hubiera después encontrado el amor que surgió. O sea, es algo que la botella va evolucionando, pero también usted va evolucionando. Correcto. Entonces el ahumado también puede ser un gusto adquirido que se puede adquirir con el tiempo y con la práctica, o puede ser que definitivamente vos no te gustan los ahumados. Eso pasa, pero denle una oportunidad. Importante, y si no le gustan los ahumados, no siga probando ahumados nada más porque usted, o sea, ya sea por presión de que, ay, como no le gustan o lo que sea. Si al chile no le gustan los ahumados, no
lo siga tomando, punto. Sí, hay mucho, o sea, mucho universo aparte de la no música, se fuerce a que le guste, porque si de verdad es un sabor o una sensación que no le gusta, lo peor que puede hacer uno es forzarse a que le gusta nada más porque está de moda, porque a los compas o al club de whisky, ¿verdad? Es lo que está de moda. Exacto. Entonces, ¿Qué te recordó? Alguien aquí. Qué rico. Sí, ha pasado. Sí, qué raro. Ha pasado. ¿Para qué? No, cero. Pero usted dice eso, madre. Justamente yo estoy en un punto en el que estamos como. Yo empecé en esto, sí, y yo pasé solo ahumados. O sea, yo tenía como una colección de whiskies en un momento que eran como 90% ahumados y 2-3% de las otras regiones y ya. Sí. Parece como una no, pero sumamente es común. sesgada. O sea, Sí. pero es común, ¿verdad, Fabio? Porque Eso es lo en que más realidad pasa, eso pasa. Hay una etapa en la cual uno llega a ese momento. No todos, pero lógicamente a mí me pasó, creo que a usted le pasó, mucha claro. gente le pasa. Que llega un punto en que te enamoras tanto de los amados que solo quieres amado, pero es normal. Sí. Pero usualmente después te salís de eso. O sea, y ya no solo querés amados, querés ya empezar a explorar otros tipos de whisky. ese es un buen tema para un episodio. Ya estando en el mundo de ahumados, ¿cuál whisky fue el que lo sacó a uno de ese rabbit hole? Ese está interesante. Bueno, de momento como estamos en el rabbit hole, entonces démosle a la Freud. Adelante, démosle. Entrémosle de una al yo con curitas, con Quarter cask. Sí. ¿Qué significa quarter cask? Y hablando de la Freud, hay que hacer un episodio de pronunciaciones, ¿verdad? Porque Ah, bueno, sí. a mí que me gustan los ahumados, yo nunca entendí por qué Ayla es Ayla. Y no En el momento Aile. que usted vea que la vara tiene nombre de pirata, usted sabe que esa vara le va a meter una patada en la boca. Sí, de verdad. Vea. Pues sí, vamos a hacer la Freud entonces. Ok, Si usted vamos. en Morangi es como Pasen bien. todo amistoso. Usted se imagina así como, oh, Monsieur Dwayne Morangi. Uy. No, this is not made in France. This was not made in France. Sí. Ahora bien, la Freud. No estamos ofendiendo a nuestros 0 Ahora, seguidores franceses. La Freud, yo no lo conozco mucho, pero escuchando. ¿Qué has probado? Ni sé. Sé que es probar varios, pero ahorita no recuerdo. Sí, sí, probado. De lo que estoy más consciente de esta gente es que como que hay un tema de escasez relativa, ¿verdad? Así como extraña con la Freud de algunas presentaciones o lotes de estos. ¿Cuál? Bueno, O sea, pensemos que la mayoría de estos whiskies son de destilerías relativamente pequeñas y que entonces la producción no es muy grande. Entonces, lógicamente, el tema que no va a ser tal vez, bueno, que la Freud sí está bien ubicado, tiene muchas expresiones, pero bueno, hay la Freud que están descontinuados o, ¿verdad? Pero en general, creo que no son whiskies como de producciones grandes. Tal vez que 3 millones de botellas de litros al año. Tal vez pensaría que Ardbeg, Lafroig, muchas veces son utilizados más en blends. Por ejemplo, los Lagavulin, creo que su mayor porcentaje son para blends. Entonces, vean, yo les voy a contarla. Y bueno, yo escogí Lafroig, ¿verdad? Entre los whiskies ahumados que representan cada una de nuestras experiencias esta noche. Y la historia con Lafroig es que yo le empecé a leer, ¿verdad? De que Lafroig y esto y el otro, y que el whisky de los whiskies de sensación más ahumada y más, ¿verdad? Que da la experiencia realmente como de turba. Y estábamos mi novia y yo, y nos compramos una botella de Lafroig 10 y la abrimos, ¿verdad? Todo bien. Y nada más empezamos a olerla y eso que uno de verdad es un golpe total a la biblioteca mental de sabores y olores. Pero en eso la probamos, ¿verdad? Nos tomamos el primer sorbo y pudieron haber sido los 30 segundos de contacto visual más incómodos que puede tener una casa, porque absolutamente ninguno de los dos sabía ni qué diablos estaba pasando, ni qué estaba, ni cómo interpretarlo. Pero la reacción de los dos fue no decir absolutamente nada y nada más tomar otro sorbo. ¿Por qué? Porque es algo que si a uno le gusta. Y bueno, la Freud es cuando uno escucha esas notas, ¿verdad? Como de llanta quemada y curitas y todas esas varas rarísimas. Para mí, opinión, ¿verdad? Personal, la Freud es como el exponente más, ¿cómo lo digo? Sí. Como ejemplar de esa experiencia de turba, esa sensación, sí, ese sabor de turba. Sí, de hecho sí, podemos pensar que entre los ahumados, digamos, si pensamos en un tipo de orden
de nivel de agresividad, de todo esto, creo que la Lafroig es el que está en el arriba de la cadena. Sí, para mí también, ¿verdad? Si yo quiero, y digamos, ¿cómo se llama? Daniel de Whiskey Tribe lo dijo de una manera excepcional, y es yo pruebo la Lafroig cuando yo quiero que un whisky me arme pleito a mí. y es algo así, o sea, es una experiencia de verdad demandante. O sea, uno tomar esta marca, para mí la atención está sobre el whisky, no es sobre, ¿verdad? Porque hay whiskies que uno puede tomar y que el centro de atención es un whisky como de fondo, ¿verdad? Como que estás ahí en el fondo teniendo conversación. Este whisky demanda ser el centro de atención, y eso es lo que me encanta. No, pero hay algo importante que a mí me gusta y me llama la atención mucho de los whiskies, especialmente los ahumados. O sea, para mí no hay nada peor que un whisky pase, que vos pruebes un whisky y te deje indiferente. Y para mí los whiskies ahumados, especialmente de Islay, o sea, por más, puede ser que te guste, no te guste, pero nunca te va a dejar indiferente. Correcto. Vas a tener una opinión. Vas a tener una reacción, una sensación, algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión de este? Muy rico, muy picante, obviamente. De primera entrada me pareció que este es el ahumado más sucio, ¿verdad? O sea, podemos hablar de que el ahumado tal vez vos lo sentís más intenso, pero para mí es un ahumado más intenso. Tal vez lo que yo quiero decir por intenso es esa sociedad que vos destacabas de este. Ok. Pero este está como más balanceado. Todo está como mejor distribuido. Siento un poquito de sal que no sentía en este, por ejemplo, pero también siento la carne de este. Entonces está rico. Sintiendo la carne. Ahora ya, no sé si se da miedo, Juan, pero los whiskies ahumados como tienden a dejarte el paladar muy sucio, de que eso que hablamos hace un rato. Sí. Entonces, obviamente, creo que el orden de los factores altera el producto. Si hubiéramos probado esos 3 whiskies en otro orden, de hecho, empezamos a notar cosas diferentes en cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Pero imagínate, son 3 ahumados. Pero imagínate si metes un ahumado ahí en medio. O sea, totalmente te vas a ser como hartarse un marshmallow. Es correcto. Dios libre, es como tomar miel de mapa. Es correcto. Está como Bowser, Wario, todo. Sí, exacto. Buena referencia. Bueno, de hecho, por ejemplo, este sería Waluigi. La Lafroig es Waluigi. A mí nadie me va a decir lo contrario. De hecho, sí. La Lafroig es Waluigi. Qué putas. Pero bueno, de hecho, la Lafroig, bueno, este específicamente Quarter Cask es ex-bourbon nada más, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, entonces podemos, a la diferencia de este, que el componente de Jerez le aporta más frutos rojos, este no. Pero Quarter Cask, ¿qué es Quarter Cask? Ese tipo de barrica. La barrica Quarter Cask es una barrica más pequeña, que lógicamente hace que el espíritu esté en mayor contacto con la madera y va a madurar más rápido. Entonces podemos esperar sabores más intensos. Entonces lógicamente estamos en un Lafroig 48% con sabores intensos, típico de espíritu Lafroig ahumado. Sí. Entonces es un Lafroig de cierta forma que te tiene mucho punch, mucho. Claro, ¿verdad? porque digamos, ¿verdad? La proporción de volumen de líquido a contacto de madera es mayor entre más pequeña sea la barrica, ¿verdad? Obviamente, entonces eso llega a ser más caro para la destilería, ¿verdad? Porque si tenés una barrica más pequeña, el rendimiento es menor versus si tenés una barrica de mayor tamaño. Sin embargo, lo bueno de los Quarter Casks es que pueden dar una influencia de barrica en un tiempo menor, pueden dar una mayor influencia de barrica. Entonces ese es el experimento de meter algún Quarter Cask, ¿verdad? Que esto puede tener, no sé, por decir, no tengo idea cuánto tiene, pero digamos que tiene 5 años. Sí. Pero por la influencia que tiene de esa barrica más pequeña, puede tener una sensación de maduración. De mayor edad. Ajá, exacto. Que maduró más rápido por el contacto mayor con la madera. Sí, exactamente. Esa parte de la belleza que un día que vamos a hablar, creo que va a ser un tema de un podcast futuro. El tema de la influencia de la madera en el whisky, ¿no? Eso es un temazo. Sí. Y ahí nos vamos a ir esperemos no irnos como 1:30. Pero ¿Este tal es en cuánto por ciento venía? 45.8. Ya lo vi, sí. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Los 3? Los amo. Los amo a todos. Nada más tenía una pregunta más. ¿Es más común que los whiskies ahumados tengan más nivel alcohólico que whiskies como Speyside o Highland? Es que, vamos a ver, por lo menos lo que yo creo es que Speyside tiene muchas de las destilerías más comerciales
Entonces, single malt. Claro, entonces. Presentaciones más comerciales, presentaciones de 40%, filtradas en frío, colorante. En cambio, Islay prácticamente bueno, no todas, pero casi el 90% de sus destilerías son destilerías más artesanales, que van a ir en presentaciones más naturales, de 46% para arriba. Claro. Entonces, Es a fin de cuentas, en pocas palabras, es una decisión de negocios. es correcto. En palabras es hermoso. Sí. Las palabras que hermoso. Para nosotros, que somos los geeks de esta vara, pues esto es lo que buscamos. Pero es una decisión de negocios porque, de verdad, de hecho uno puede ver, ahí nos está diciendo nuestro productor que ya, ejecutivo que nos quedan 5 minutos de grabación. Cinta. ¿De dónde Entonces voy a cerrar este tema diciendo que verdad, muchas destilerías tienen una presentación, verdad, a menor volumen alcohólico, verdad, que es como una presentación tal vez, digamos, más dirigida como al mercado masivo, ¿verdad? Una presentación un poco más barata, más dirigida al mercado masivo, y a su vez tienen presentaciones a mayor volumen alcohólico, poco más caras, pero destinadas a un público más que lo que quiere es un whisky para catar. Más ¿verdad? exigente también. Exactamente. Sí, porque, bueno, y todo es válido, porque en realidad si no hubiera el whisky del 40% y este tipo de presentaciones, ese fue el que nos atrapó al principio. Exactamente. Lo que vimos en el episodio 1, o sea, el Glenlivet 12, el Glenfiddich 12, el Highland Park 12, o sea, el Macallan, o sea, son whiskies que vos entras, son los que te atrapan. Exacto. Porque es como dijimos al principio, es un camino. Tienes que empezar a gatear para después caminar y después correr. Ya aquí estamos corriendo. Y con las patas en llamas. Sí, y con pantuflas de tocineta. Pero más bien salir corriendo así desde el principio. Sí, es correcto. Parar, sí. Pero ahora bien, entonces ya para ir cerrando, o sea, si usted es uno de los que están cerrados en whiskies ahumados, o sea, no se sienta culpable ni se sienta mal. Sí. Pero no significa que sí va a estar siempre. Correcto. Probablemente en algún momento vas a probar otro whisky que no solamente va a tener ahumado, tal vez va a tener ahumado en un menor porcentaje, pero va a tener Jerez, va a tener ex-bourbon, va a tener algún finish en otro tipo de whisky que va a ser más complejo. O sea, eso es un paso nada más en el cual vas a llegar en algún momento en el cual tu propio paladar te va a exigir algo diferente, algo todavía más complejo. No solo el ahumado, sino que es otros componentes más, otras líneas, capas de sabor que te va a ir ofreciendo el whisky. Entonces, usted está en su whisky ahumado, está en su etapa de cerrado en un whisky ahumado, tranquilo. En algún momento, y puede ser que no, pero yo no conozco a nadie que se haya quedado solo en whisky ahumados. No, ya se me está quitando. Yo lo veo como terapia de shock, o sea, esto te ayuda como a despertar mucho el paladar. Es correcto, sí. Exacto. Y entonces, si logras empezar a apreciar las diferencias entre estos, porque son tan, es que es en su cara, es in your face, como que hace más fácil después apreciar las sutilezas que tienen whiskies que son un poco más sutiles. Es correcto. Entonces, recientemente, por ejemplo, he sido capaz de empezar a apreciar más el Jerez, cosa que de entrada cuando probé whiskies con Jerez no lo lograba. Ahora ya más bien, tal vez, he logrado encontrar más esas notas. Es natural, ese es el camino natural. Bueno, al final de cuentas, entonces, el tema, creo que la moraleja es que, bueno, el whisky ahumado definitivamente es algo que nos cambia al parecer del whisky, nos puede marcar un antes y un después. Y que al final de cuentas, y todo esto se trata de disfrutar, probar todo el tipo de whisky, no cerrarse a un solo tipo de whisky. Exacto. Y bueno, y seguir disfrutando de eso. Bueno, muchas gracias. Gente, muchísimas gracias. Estén atentos a episodio 3, Ciruela en balde. Nos vemos la próxima. Por la vida. Hasta luego. Expresión va haciendo. ¿Quién dice el saludo? ¿Qué? Ok. ¿Sabes? No. Ese es otro. Ya.